Ve a nadar con los tiburones, vieja asquerosa, se rió mi nuera mientras me empujaba del yate. Mi hijo solo observaba, satisfecho, seguro de que heredaría mis 3.000 millones de pesos. Pero esa misma noche, cuando regresaron a casa, me encontraron viva. Y con un regalo muy especial en las manos que terminaría destruyéndolos para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La vida tiene una forma divertida de sorprendernos cuando menos lo esperamos. En mi caso, la sorpresa vino en forma de agua fría del Golfo de México, engullendo mi cuerpo mientras veía, en estado de shock, el yate de mi hijo alejarse rápidamente. A mis 70 años, nunca imaginé que mi propia sangre intentaría eliminarme por dinero. Todo comenzó un martes aparentemente normal. Me estaba recuperando de una cirugía de reemplazo de cadera de 6 semanas cuando Daniel me llamó personalmente, no a través de su asistente, lo que debió ser mi primera señal de alerta. Su voz sonaba cálida, llena de lo que ingenuamente confundí con afecto genuino. «Mamá, queremos celebrar tu recuperación de la cirugía», me dijo. Solo los tres, como una familia de verdad. Esas palabras encontraron el espacio vacío que existía en mi corazón desde que Ricardo, mi esposo, había fallecido hace 2 años. Me sentía tan sola, tan desesperada por cualquier señal de que mi hijo y su esposa, Valentina, todavía me querían en sus vidas. Las cosas se habían sentido diferentes entre nosotros desde la muerte de Ricardo, más frías, más distantes. Les había cedido la casa donde criamos a Daniel, prefiriendo mudarme a un condominio más simple, creyendo que eso los ayudaría a comenzar su vida familiar. Esa mañana me vestí con cuidado. Elegí mi vestido azul marino, el que Ricardo siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse un poco de maquillaje, los aretes de perlas que mi difunto esposo me dio en nuestro 30º aniversario de bodas. Quería verme bien para este momento especial con mi hijo. El yate era deslumbrante, una embarcación blanca y reluciente que probablemente costó más que la mayoría de las casas. Daniel me recibió en el muelle con un abrazo que, en retrospectiva, se sintió mecánico y ensayado. Valentina observaba desde la cubierta, su sonrisa tan afilada como un vidrio roto. ¿No es hermosa?, preguntó Daniel, gesticulando hacia el barco. 13 metros de puro lujo. Estamos pensando en llevarla a Cancún el próximo mes. Lo que no mencionó fue que habían comprado el yate con el dinero que les di el año anterior para invertir en la empresa de consultoría de Daniel. 3 millones de pesos que comenzaba a sospechar nunca habían visto el interior de ninguna cuenta de negocios. La primera hora en el mar fue agradable. Navegamos a aguas tranquilas, con la costa de Veracruz encogiéndose detrás de nosotros. Valentina sirvió mimosas y habló sobre los planes para remodelar la casa, mi antigua casa. Pero luego Daniel comenzó a hacer preguntas, casuales al principio, sobre mi testamento, sobre arreglos de fideicomisos, sobre si había considerado hacer cambios para simplificar las cosas para ellos. «Es que el papeleo de la herencia puede ser tan complicado, mamá», dijo, rellenando mi copa de champán con un poco de demasiado entusiasmo. «Queremos asegurarnos de que todo esté resuelto». Fue entonces cuando noté que Valentina me filmaba con su celular. No abiertamente, sino sosteniéndolo en un ángulo mientras fingía tomarse selfies, capturándome en la cámara mientras bebía, mientras hablaba de asuntos financieros. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad horrible. La cirugía que tuve. Ellos insistieron en encargarse de todo mi papeleo después. Los documentos de poder notarial que trajeron al hospital, alegando que eran solo temporales, solo para ayudar con las cuentas mientras me recuperaba. La forma en que mi asesor financiero había dejado de devolver mis llamadas. «Daniel», dije con cuidado, dejando mi copa, «me gustaría volver a la costa ahora». Fue entonces cuando su máscara se deslizó por completo. «Me temo que eso no va a suceder, mamá». Su voz ahora era diferente, más dura, desprovista de cualquier calidez. «Mira,
necesitamos tener una conversación sobre tu salud, sobre tus problemas de memoria. ¿Problemas de memoria? Yo era más lista que los dos juntos y sabía perfectamente que no sufría de ningún problema cognitivo. Has mostrado signos de demencia, agregó Valentina, acercándose como un depredador. Tenemos eso documentado. Los médicos concuerdan en que ya no eres capaz de manejar tus asuntos financieros. Eso es absurdo. Pero incluso mientras protestaba, me di cuenta de lo cuidadosamente que habían orquestado todo. El bote estaba a kilómetros de la costa. Ninguna otra embarcación a la vista, solo nosotros tres, el océano y su plan para convencerme de firmar todo, Mamá, estamos tratando de ayudarte, dijo Daniel, pero sus ojos estaban fríos como el invierno. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Me levanté lentamente, mi cadera aún dolía, pero mi mente estaba lúcida. ¿Y si me niego? Fue entonces cuando Valentina sonrió. Realmente sonrió, por primera vez en todo el día. Bueno, una anciana, cirugía reciente, probablemente tomó demasiados analgésicos, se desorientó en el bote. Se encogió de hombros. Los accidentes trágicos suceden todo el tiempo. Yo había criado a este hombre desde que era un bebé, le enseñé a andar en bicicleta, pagué su universidad, su boda, su casa, y ahora él estaba allí, asintiendo con la cabeza mientras su esposa amenazaba mi vida. Están locos si creen que se saldrán con la suya. En realidad, mamá, lo hemos pensado con bastante cuidado. Daniel sacó una carpeta de papeles. Tu firma aquí, transfiriendo todos los activos a nosotros inmediatamente para tu propia protección, y todos regresamos a casa felices. Miré los documentos, el rostro expectante de mi hijo, el celular de Valentina, todavía grabando. Luego miré el océano, vasto y peligroso, y de alguna manera menos aterrador que las dos personas que se suponía que me amaban. Váyanse al infierno, dije. Fue entonces cuando Valentina se movió detrás de mí y susurró esas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento, eran demasiado inteligentes para eso. Solo un empujón repentino cuando estaba desequilibrada mirando hacia el agua. Al golpear el agua fría del Golfo de México, escuché a Daniel gritar con falsa preocupación: «¡Mamá! ¡Oh, Dios mío, mamá!». Pero también escuché la voz más baja de Valentina, hablando con alguien por teléfono. «Sí, necesitaremos que presentes la petición de emergencia a primera hora del lunes por la mañana. Ella, claramente, no es competente». El agua se cerró sobre mi cabeza y tuve problemas más inmediatos que su traición. Siempre fui una nadadora fuerte. Ricardo y yo solíamos nadar juntos todas las mañanas, pero el frío me impactó el sistema y mi ropa me arrastraba hacia abajo. Me quité los zapatos de una patada y subí a la superficie, jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejarse a toda velocidad. Realmente me estaban dejando allí para morir. Fue entonces cuando vi el barco de pesca. El capitán Mateo Valdés era exactamente el tipo de hombre que saltaría a aguas infestadas de tiburones para salvar a una abuela ahogándose. De unos 60 y tantos años, con el rostro desgastado por décadas en el océano y poseedor de una brújula moral que parecía faltar en mi propio árbol genealógico. Él y su nieto adolescente, Alejandro, me izaron a bordo de su pequeño bote mientras yo temblaba incontrolablemente. «Santo infierno, señora, ¿qué le pasó?», preguntó mientras me envolvía en una manta que olía a sal y aceite de motor. Traté de explicar entre dientes que castañaban, pero las palabras salían entrecortadas. Mi familia, ellos, el yate. «Los vimos partir como un rayo», dijo Mateo con tristeza. «Ni siquiera miraron hacia atrás. ¿Qué clase de gente deja a alguien flotando en medio del océano?» «El tipo que hereda 3.000 millones de pesos si no estoy cerca para detenerlos», pensé. Pero en voz alta solo dije: «El tipo que no es realmente familia». Mateo contactó a la guardia costera por radio mientras Alejandro me cubría con otra manta. «Aquí el Santa María.
Tenemos a una mujer que sacamos del agua a unas 12 millas al sureste de Puerto Progreso. Está consciente, responde, pero necesita atención médica. Espera, dije, agarrando el brazo de Mateo. Por favor, no dejes que sepan que me encontraste. Aún no. Mateo estudió mi rostro con los ojos afilados de alguien que ha visto lo suficiente de la vida para reconocer cuando alguien está huyendo de algo más que solo agua fría. ¿Estás en algún tipo de problema? Sí, pero no del tipo que estás pensando. Respiré hondo. Necesito llegar a la costa sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puedes ayudarme? Alejandro miró a su abuelo incierto. Abuelo, no deberíamos... Deberíamos y no deberíamos son cosas graciosas, dijo Mateo lentamente. A veces, hacer lo correcto no se siente como seguir las reglas. Volvió a presionar el botón de la radio. Guardia costera, aquí el Santa María. Falsa alarma en ese rescate. Resultaron ser escombros en el agua, todo limpio. Mientras nos dirigíamos a un pequeño muelle privado, les conté todo sobre Daniel y Valentina, sobre el dinero, sobre los documentos que querían que firmara. Mateo escuchó sin interrupción. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Entonces, ¿pensaron que preferirían ser huérfanos ricos a hijos en bancarrota con una madre viva? Dijo Mateo cuando terminé. Aparentemente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Estaba oficialmente muerta, por lo que Daniel y Valentina sabían. Volverían a la costa, llamarían a las autoridades, me darían por desaparecida, interpretarían a la familia afligida mientras ejecutaban los documentos legales que habían preparado. Pero aquí está la cosa sobre estar supuestamente muerta. Te da opciones que nunca tuviste mientras estabas viva. Voy a dejar que piensen que ganaron, dije, sorprendida de lo tranquila que sonó mi voz. Y luego voy a destruirlos. Mateo sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Ahora, eso suena como un plan que vale la pena ayudar. Alejandro nos dejó en un pequeño muelle, en una cala que nunca había visto antes. Mateo conocía a una mujer allí que dirigía una pequeña posada. Sin preguntas, solo dinero. La señora Juana, una mujer de aspecto duro de unos 70 años, le echó un vistazo a mi estado harapiento e inmediatamente comenzó a calentar sopa. Ni siquiera parpadeó cuando Mateo explicó que necesitaba un lugar para quedarme fuera de los registros por un tiempo. Querida, he dirigido este lugar durante 30 años, dijo, colocando un caldo de pollo en un tazón frente a mí. He visto gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no traigas violencia a mi puerta, eres bienvenida. Esa noche, mientras Daniel y Valentina presumiblemente estaban presentando denuncias sobre su madre trágicamente desaparecida, yo estaba sentada en la cocina de la señora Juana, vistiendo ropa prestada y planeando su caída. Mateo acordó ser mis ojos y oídos. Su bote era legítimamente utilizado para viajes de pesca, lo que significaba que a menudo estaba cerca de la marina donde Daniel guardaba el yate. Podía monitorear sus movimientos, escuchar sus conversaciones, tal vez incluso hacer algunas investigaciones por su cuenta. Esto es lo que no entiendo, dije, bebiendo mi tercera taza de café. ¿Cómo planeaban hacer esto legal? Incluso si muriera accidentalmente, hay procedimientos, investigaciones. Eso también me ha estado molestando, coincidió Mateo. Tenían que tener algo más que solo falsificaciones. Alguien dentro. Esa noche hice una lista de todos los que tuvieron acceso a mi información financiera desde que Ricardo murió. Mi abogado, mi contador, mi asesor financiero, los gerentes de banco, los oficiales de fideicomisos. Alguien estaba alimentando a Daniel y Valentina con información, ayudándolos a planear esto, y yo iba a descubrir quién. Pero primero necesitaba saber exactamente qué historia estaban contando sobre mi desaparición. La señora Juana tenía una vieja computadora con acceso a Internet, y pasé horas leyendo reportajes sobre el trágico accidente de barco que se cobró la vida de la viuda del prominente empresario Ricardo Ramírez.
Los artículos pintaron un cuadro de una familia en duelo lidiando con el declive mental de una anciana. Daniel fue citado extensamente hablando de mi confusión y problemas de memoria en los últimos meses. Valentina aparentemente sollozó a los reporteros sobre lo preocupados que estaban por mi seguridad. Incluso incluyeron una foto. Yo en la fiesta de cumpleaños de Daniel el año pasado, luciendo un poco aturdida mientras sostenía una bebida. Recordaba ese momento. Me había confundido porque nadie me dijo que era una fiesta sorpresa. Y llegué a lo que pensé que era una cena familiar tranquila para encontrar 20 extraños en mi antigua casa. Pero en la foto solo me veía perdida y anciana. Exactamente la imagen que querían proyectar. El obituario ya estaba en línea. Doña Teresa Ramírez, amada madre y abuela, falleció en un trágico accidente de barco mientras disfrutaba de un paseo con su devota familia. En lugar de flores, la familia pide donaciones a la Asociación Mexicana de Alzheimer. Incluso en la muerte, estaban creando la narrativa de mi supuesto declive mental. «Canallas», murmuré, cerrando la laptop. La señora Juana levantó la vista de su tejido. ¿Planeando algo especial para ellos? Oh, sí, dije. Algo muy especial. El funeral fue sorprendentemente bien concurrido para alguien que supuestamente estaba muriendo de demencia. Lo observé desde el otro lado del cementerio a través de binoculares que Mateo había prestado de su equipo de pesca, escondida detrás de un cobertizo de mantenimiento que me daba una vista perfecta de los procedimientos. Daniel no escatimó en gastos. Un ataúd de primera, vacío, por supuesto, arreglos florales elaborados, un programa profesional con mi foto en la parte delantera. Él y Valentina estaban al borde de la tumba en un negro perfectamente coordinado, aceptando condolencias de amigos, socios de negocios y personas que apenas reconocía. Lo que más me impresionó fue lo genuinamente tristes que parecían algunos de los dolientes. Mi vecina, Dolores, estaba llorando abiertamente. Mis amigas del club de lectura vinieron, incluso el doctor. Ruiz, que manejó mi cirugía de cadera, estaba allí, luciendo sombrío. Estas personas se preocupaban genuinamente por mí, y Daniel y Valentina estaban aceptando su simpatía sabiendo perfectamente que yo estaba viva. ¿Viendo algo interesante?, susurró Mateo, agachándose a mi lado. Además de mi hijo dando una actuación digna de un Oscar. Mira quién no está allí. Mateo ajustó sus propios binoculares. ¿Cómo quién? Mi asesor financiero, Ricardo Benavides. Mi abogada, Patricia Castro. Mi contador, Miguel Torres. Bajé los binoculares, las piezas encajando. Las personas que normalmente estarían en el funeral de un cliente que vale 3,000 millones de pesos no estaban por ningún lado. Tal vez están ocupados con las cosas de la herencia. Quizás. O tal vez no pueden mirar a la gente a los ojos mientras son parte de este plan. Después del servicio, observé a Daniel y Valentina interactuar con la multitud como políticos, estrechando manos, aceptando abrazos, interpretando sus papeles perfectamente. Pero también noté lo rápido que alejaban a las personas cuando alguien comenzaba a hacer preguntas detalladas sobre mis últimos días. «Necesito entrar en mi antigua casa», le dije a Mateo mientras regresábamos a la posada de la señora Juana. «Eso suena peligroso». Probablemente se estén quedando allí ahora, ¿verdad? No, según los registros de propiedad que revisé esta mañana. Mantuvieron su propio lugar. Mi casa ha estado vacía desde que me mudé al condominio el año pasado. Saqué un pedazo de papel donde había estado tomando notas. Pero aquí está la parte interesante. Alguien ha estado pagando las cuentas, la electricidad, el agua, la calefacción. Alguien la está manteniendo. ¿Por qué harían eso si nadie vive allí? Buena pregunta. Creo que es hora de que lo averigüemos. Esa noche, Mateo me dejó a 3 cuadras de mi antigua casa en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México. La casa donde viví con Ricardo durante 35 años, crié a Daniel, organicé innumerables cenas y celebraciones festivas. La casa que le cedí a mi hijo porque pensé que la familia significaba algo.
Eran más de la medianoche y la calle estaba en silencio, excepto por el coche ocasional que pasaba. Todavía tenía mi llave. Daniel nunca pensó en pedírmela de vuelta, y me escabullí por la puerta trasera como una criminal irrumpiendo en mi propia antigua casa. La casa se sentía diferente. No exactamente vacía, sino de alguna manera mal. Me moví por las habitaciones familiares, usando la linterna que Mateo me había dado, teniendo cuidado de evitar las ventanas que daban a la calle. Los muebles de la sala estaban cubiertos con sábanas, pero pude ver que se habían agregado nuevas piezas. Piezas caras. Un sofá de cuero que costó más que la mayoría de los autos de la gente. Un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba allí cuando yo vivía aquí. En la cocina, la nevera estaba abastecida no con los básicos que mantendrías en una casa que visitabas ocasionalmente, sino con comida fresca, comida cara, queso importado, verduras orgánicas, el tipo de artículos de primera calidad que sugerían una ocupación regular. Pero fue en el despacho de casa, el antiguo despacho de Ricardo, donde encontré lo que realmente estaba buscando. El escritorio estaba cubierto con documentos, papeles legales, extractos financieros y, lo más condenatorio de todo, una línea de tiempo detallada de lo que llamaban Proyecto Teresa, mi propio nombre convertido en una palabra clave para mi eliminación. Le tomé fotos a todo con la cámara desechable que Mateo me había dado, mis manos temblando de rabia mientras leía sus planes. Habían estado trabajando en esto durante más de un año, documentando cuidadosamente lo que alegaban que eran signos de mi deterioro mental. Visitas al médico donde me instruyeron a parecer confundida. Situaciones sociales donde me prepararon para parecer desorientada. La foto de la fiesta de cumpleaños en el periódico. Deliberadamente no me dijeron que era una fiesta sorpresa y luego capturaron mi reacción confundida. La confusión de medicación que tuve hace 3 meses que me llevó a la sala de emergencias habían cambiado mis frascos de pastillas. Cada momento de confusión, cada instancia en la que me vi desequilibrada u olvidadiza, había sido cuidadosamente orquestada y documentada como evidencia de demencia. Pero el documento más aterrador era una carta de alguien firmada solo como MT, aparentemente uno de sus co-conspiradores. La línea de tiempo necesita acelerarse. Teresa ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos de poder notarial. Si sospecha y busca un abogado independientemente, todo se desmorona. Recomiendo pasar a la fase 3 en las próximas 2 semanas. La fase 3, según la línea de tiempo, era mi muerte. Estaba fotografiando el último documento cuando escuché la puerta de un coche cerrarse afuera. Los faros barrieron las ventanas delanteras y escuché voces que se acercaban a la puerta principal. Daniel y Valentina regresaban a casa de su actuación de luto. Rápidamente recogí mis cosas y me dirigí a la puerta trasera, pero pude escuchar su conversación mientras entraban. ¿Crees que la señora Pérez se lo creyó? Estaba demasiado ocupada llorando como para pensar con claridad. Además, ¿qué va a investigar? Mamá se cayó de un barco. Sucede. ¿Y el testamento? ¿Cuánto tiempo hasta que podamos? La herencia se abre el lunes. MT dice que tendremos acceso total a las cuentas en 6 semanas. Salí por la puerta trasera y al jardín, mi corazón latiendo con fuerza. Pero mientras me escabullía al lado de la casa hacia la calle, escuché algo que me detuvo. El llanto de un bebé. Había un bebé en mi antigua casa. Daniel y Valentina nunca mencionaron tener un hijo, lo que significaba que había más en esta historia de lo que me había dado cuenta. El bebé lo cambió todo. Mientras me agachaba detrás de los arbustos de rosas que había plantado hace 20 años, escuchando el sonido de un bebé llorando en mi antigua casa, me di cuenta de que esto no era solo sobre mi dinero. Esto era sobre algo mucho más grande. Mateo me recogió en la esquina 15 minutos después, y todavía estaba temblando cuando me subí a su camioneta. «Parece que viste un fantasma», dijo. Peor. Vi mi reemplazo. Le conté sobre el bebé, sobre los documentos, sobre el misterioso MT que parecía estar orquestando todo. «¿Un bebé?», repitió Mateo lentamente.
Nunca mencionaron tener un hijo. Nunca. Y Daniel siempre dijo que él y Valentina no estaban listos para tener hijos. Dijo que estaban demasiado enfocados en sus carreras. Saqué mi cámara desechable. Necesito revelar estas fotos, pero no en ningún lugar donde puedan tener conexiones. Mateo conocía a un tipo en Puerto Progreso que dirigía una tienda de revelado de fotos de 1 hora y no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos sentamos en la camioneta de Mateo bebiendo café de una gasolinera y tratando de armar el rompecabezas. «Así que han estado planeando esto durante más de 1 año», dijo Mateo, estudiando mis notas. «Sistemáticamente haciéndote parecer incompetente, documentando todo, consiguiendo a alguien dentro de tu equipo financiero para ayudarlos. Y ahora hay un bebé involucrado, lo que significa que o han estado mintiendo sobre tener hijos o...» Me detuve. Se me ocurrió otra posibilidad. O el bebé no es de ellos. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si están planeando robar mi fortuna, querrían asegurarse de tener un heredero legítimo, alguien para heredar todo si algo les sucediera. Pero necesitarían un hijo con el linaje correcto, el derecho legal. Mateo me miró con preocupación. ¿Crees que robaron un bebé? Creo que hicieron algo. Y creo que MT, quien quiera que sea, es la clave para entender qué. Las fotos fueron devastadoras cuando se revelaron. Evidencia clara de su conspiración de 1 año, completa con líneas de tiempo, informes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo planeaban gastar mi dinero. Pero la foto más inquietante fue la última. Un certificado de nacimiento que casi me pierdo, escondido debajo de otros papeles. Bebé Ramírez, nacido hace 3 semanas. Madre Valentina Ramírez. Padre Daniel Ramírez. Este certificado de nacimiento es falso, le dije a Mateo. Completamente fabricado. Estuve cerca de Valentina hace solo 4 días en ese yate. Definitivamente no se estaba recuperando de un parto. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la habitación de invitados de la señora Juana, mirando al techo y pensando en todo lo que había aprendido. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de 1 año destruyendo sistemáticamente mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para robar mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia estaban ocultando al mundo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. «Voy a volver», le dije a Mateo durante el desayuno. «Pero no a la casa, los voy a seguir». «Eso es demasiado peligroso, Teresa. Si te ven...» «No lo harán porque, por lo que saben, soy comida de peces». Extendí un mapa local sobre la mesa de la cocina de la señora Juana. «Mira, tienen que llevar al bebé a algún lugar durante el día. Guardería, niñera, algo. Los bebés no desaparecen durante 8 horas mientras los padres interpretan a la familia en duelo». Mateo estudió el mapa con duda. «¿Y qué esperas encontrar?» «La verdad sobre este bebé y, con suerte, la identidad de MT». La señora Juana, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los platos, finalmente habló. «Hay un detective privado en la ciudad que me debe un favor. Profesional, discreto y muy bueno para seguir a la gente sin ser visto». «No puedo involucrar a nadie más en esto», protesté. «Querida», dijo la señora Juana, secándose las manos en un paño de cocina. «Ya pasaste el punto de poder manejar esto sola. Estas personas intentaron matarte. No dudarán en volver a intentarlo si descubren que estás viva». Tenía razón, por supuesto. Pero contratar a un detective privado requeriría admitirle a más personas que no estaba realmente muerta. Eso significaba expandir el círculo de personas que sabían mi secreto. «¿Qué tipo de favor te debe este investigador?» La señora Juana sonrió misteriosamente. «El tipo en el que mi nieto no fue a la cárcel por algo estúpido que hizo cuando tenía 22 años. El nombre del detective es Daniel Olvera, un ex policía muy confiable y excelente para hacer que los problemas desaparezcan». A mediodía,
Estaba sentada en el pequeño despacho de Daniel Olvera sobre un restaurante en el centro de Puerto Progreso, contando mi historia por tercera vez en una semana. Daniel tenía unos 50 años, con cabello gris prematuro y el tipo de ojos alerta que no se perdían nada. Entonces, ¿quieres que siga a tu hijo y nuera, que averigüe sobre este bebé misterioso y que identifique a su co-conspirador? Resumió después de que terminé. Eso es correcto. ¿Y con qué me vas a pagar? Porque según los periódicos, todos tus activos están congelados a la espera de la herencia. Saqué un sobre que había preparado antes. Dinero en efectivo. Tenía algo de dinero de emergencia escondido en una caja de seguridad que Daniel no conoce. Ricardo siempre insistió en que mantuviéramos fondos líquidos disponibles para emergencias. Daniel hojeó los billetes, lo suficiente para cubrir 2 semanas de vigilancia, y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y de cualquier dirección donde puedan estar alojados. Le di todo lo que tenía, incluidas las fotos de mi irrupción en la casa. Daniel las estudió cuidadosamente, prestando especial atención a los documentos con la misteriosa firma de MT. «Esta letra me parece familiar», dijo, sacando una lupa. «Profesional, pero con algunas características distintivas. ¿Te importa si la paso por algunas bases de datos? Haz lo que tengas que hacer». «Una cosa más», dijo Daniel mientras me preparaba para irme. «Si estas personas son tan peligrosas como dices, necesitamos un protocolo de seguridad. Me contactas cada 12 horas. Si no tengo noticias tuyas, lo llevaré todo a la policía». Estuve de acuerdo, aunque esperaba que no llegara a eso. Cuanto menos involucramiento oficial, mejor. Al menos hasta que entendiera exactamente lo que Daniel y Valentina habían hecho. Esa tarde, regresé con la señora Juana y esperé, porque ahora tenía ayuda. Ayuda de verdad, ayuda profesional. Y en menos de 24 horas sabría exactamente quién intentó matarme y por qué. Daniel Olvera valió cada centavo que le pagué. Al final del segundo día, tenía más información sobre las actividades de Daniel y Valentina de la que yo había aprendido en meses viviendo con ellos. «Tu hijo ha estado muy ocupado desde que supuestamente moriste», dijo Daniel, esparciendo fotografías sobre la mesa de la cocina de la señora Juana. Múltiples reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes separados a una instalación médica privada en las afueras de la Ciudad de México. La instalación médica, Servicios Reproductivos La Esperanza, muy exclusiva, muy cara y muy discreta. Daniel señaló una foto de Daniel y Valentina entrando a un moderno edificio de vidrio. Se especializan en arreglos de vientre de alquiler para clientes ricos que quieren mantener la privacidad. Las piezas estaban encajando y la imagen que formaban me revolvió el estómago. Compraron un bebé. Parece que sí, y no cualquier bebé. Pidieron específicamente un recién nacido que pudiera pasar por su hijo biológico. Según mi contacto en La Esperanza, los arreglos se hicieron hace 8 meses, pagados en efectivo con instrucciones para tener el certificado de nacimiento preparado. La señora Juana se sentó con 3 tazas de café y se unió a nosotros en la mesa. Entonces, planearon tu muerte. Compraron un bebé para heredar tu fortuna y tuvieron a alguien dentro de tu equipo financiero para ayudarlos. Sobre eso, dijo Daniel, sacando otra foto. Creo que encontré a MT. La foto mostraba a una mujer de unos 40 años con cabello rojo corto y un maletín caro estrechando la mano de Daniel afuera de un bufete de abogados en el centro. Me parecía vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde. Miranda Torres, continuó Daniel, socia de Morrison Torres y Asociados. Manejan la planificación de herencias para varias familias prominentes de la Ciudad de México. Torres, repetí. Espera, Miguel Torres es mi contador. ¿Son parientes? Casados. Y aquí es donde se pone interesante. Miranda Torres ha estado construyendo silenciosamente una base de clientes de personas mayores, ricas con relaciones familiares tensas. Se especializa en lo que ella llama planificación de transición familiar. ¿Quieres decir asesinato
dijo la señora Juana sin rodeos. Quiero decir, crea estructuras legales que permiten a las familias tomar el control de los activos mientras la persona mayor aún está viva, usando afirmaciones de incompetencia, demencia o capacidad disminuida. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Daniel esparció más fotos de vigilancia de Miranda Torres reuniéndose con diferentes familias, entrando a varios bufetes de abogados, visitando lo que parecían ser instalaciones médicas privadas. Ella está dirigiendo toda una operación. Encuentra personas mayores ricas con parientes codiciosos, ayuda a orquestar evidencia de declive mental, proporciona cobertura legal para transferencias de activos y se lleva una parte sustancial de la herencia. Y si la persona mayor se niega a cooperar o sospecha, tienen accidentes de barco, caídas de escaleras, sobredosis de medicamentos. Siempre trágicos, siempre plausiblemente accidentales y siempre financieramente convenientes para la familia sobreviviente. Me sentí enferma. Esto no era solo sobre mi dinero, era sobre una operación sistemática que atacaba a personas mayores vulnerables. ¿Cuántas personas ha matado? ¿Que pueda probar? Ninguna. Que sospecho, al menos 12 en los últimos 5 años. Es muy buena cubriendo sus huellas y solo trabaja con familias que pueden proporcionar explicaciones alternativas plausibles para las muertes de sus parientes. Tenemos que detenerla. Lo haremos, pero primero necesitamos entender exactamente lo que tu hijo y nuera ya han puesto en marcha. Porque, según mis fuentes, presentaron documentos de herencia preliminares ayer. Daniel sacó una carpeta legal. Están alegando que moriste sin un testamento válido, lo que los convertiría en tus únicos herederos. También están alegando que cualquier documento de planificación de herencia existente no es válido porque fue firmado mientras estabas mentalmente incompetente. Pero tengo un testamento muy específico y detallado que se actualizó hace solo 2 años. Lo sé, lo encontré. Daniel abrió la carpeta y sacó un documento familiar. Mi testamento con lo que parecía ser mi firma en la parte inferior. Pero el texto era completamente diferente de lo que recordaba haber firmado. Lo reemplazaron, susurré, escaneando el documento falsificado. Esto le deja todo a Daniel con provisiones para cualquier hijo futuro que pueda tener, incluido el bebé que acaban de adquirir a través de Servicios Reproductivos La Esperanza. Me levanté y caminé hacia la ventana de la señora Juana, mirando hacia el océano. Hace una semana había sido una viuda de luto tratando de mantener una relación con mi única familia. Ahora era una víctima de asesinato que sobrevivió a su propia muerte, descubriendo que mi hijo era parte de una empresa criminal más grande que atacaba a personas mayores. Hay algo más, dijo Daniel suavemente, sobre el bebé. Me giré para mirarlo. La madre biológica era una niña de 17 años llamada Sara Aguilar, fugitiva de una ciudad en el norte de México, sin familia, sin sistema de apoyo. Miranda Torres la encontró en un refugio en la Ciudad de México y le ofreció 100,000 pesos para llevar a un bebé para una pareja amorosa que no podía tener hijos. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Daniel era sombría. Según los registros médicos, murió de complicaciones durante el parto, pero hablé con una enfermera en La Esperanza que se acuerda de Sara. Una chica sana, sin factores de riesgo, embarazo normal hasta el día en que dio a luz. La implicación flotó en el aire como humo. «¿La mataron?», dije. «Creo que sí, pero aún no puedo probarlo». Daniel recogió sus fotos. «Lo que sí puedo probar es que tu hijo y nuera son parte de una organización criminal que ha estado asesinando sistemáticamente a personas mayores por su dinero. Y mañana por la mañana se reunirán con Miranda Torres para finalizar la transferencia legal de tus activos». Me senté de nuevo, mi mente a toda velocidad. ¿Dónde? En la oficina de Torres en el centro de la ciudad, a las 10 de la mañana. Miré a la señora Juana, luego a Daniel,
luego a las fotos esparcidas sobre la mesa que mostraban a mi hijo estrechando la mano de una asesina profesional. Entonces creo que es hora de que Teresa Ramírez resucite de entre los muertos. La parte más difícil de planear tu regreso de la muerte es decidir qué audiencia recibe el shock primero. Podría confrontar a Daniel y Valentina en privado, dándoles la oportunidad de explicarse, pero eso supondría que merecían una explicación. O podría hacer pública mi resurrección, dejándoles que descubrieran que estaba viva de la misma manera que el resto del mundo lo descubriría. Elegí la opción 3, un acecho estratégico. ¿Quieres qué?, preguntó Daniel Olvera cuando le expliqué mi plan. Quiero que sepan que estoy viva, pero que no sepan cuánto sé sobre su operación. Quiero que estén asustados, desequilibrados, cometiendo errores. La señora Juana asintió con aprobación. Guerra psicológica. Me gusta. El plan era simple, pero efectivo. Mientras Daniel, Valentina y Miranda Torres estaban en su reunión en el centro de la ciudad dividiendo mis activos, yo estaría haciendo mi presencia conocida de maneras más sutiles. Daniel había descubierto que estaban manteniendo al bebé en la casa de Daniel durante el día con una enfermera privada que había sido contratada a través de una de las empresas fachada de Miranda Torres. La enfermera, una mujer llamada Cecilia Pérez, no tenía idea de que estaba cuidando a un bebé que había sido esencialmente comprado a través de la muerte de su madre adolescente. Cecilia es una buena persona, me aseguró Daniel después de hacer una verificación de antecedentes. Madre soltera, título de enfermería, historial limpio. Probablemente piensa que está ayudando a una familia legítima con el cuidado de su hijo. Entonces se merece saber la verdad. Esa mañana, mientras Daniel y Valentina estaban en el centro de la ciudad borrándome legalmente de la existencia, yo estaba en el porche delantero de mi antigua casa. Toqué el timbre. Cecilia Pérez era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 35 años, con ojos cansados y una calidez genuina. Abrió la puerta sosteniendo un biberón y vistiendo uniforme cubierto con animales de dibujos animados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Hola, Cecilia, mi nombre es Teresa Ramírez. Creo que estás cuidando a mi nieto. La sangre se le escapó del rostro. Ella conocía ese nombre. Había estado en todas las noticias la semana pasada. La viuda rica que murió en un accidente de barco. ¿Usted muerta? Sí, he estado leyendo al respecto. Una historia fascinante, aunque no del todo precisa. Sonreí amablemente. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Cecilia retrocedió, todavía mirándome como si realmente fuera un fantasma. La seguí a la sala de estar, donde un bebé estaba en una mecedora, balbuceando contento. «Oh», suspiré, viendo al bebé por primera vez. «Oh, qué cosa tan hermosa». El bebé era perfecto, tal vez de 3 semanas de edad, con cabello oscuro y ojos marrones serios. Llevaba un traje caro y la habitación a su alrededor estaba llena de equipo de bebé de alta gama que debe haber costado miles de pesos. «¿Cómo se llama?», pregunté, sentándome en una silla al lado de la mecedora. «Bebé Ramírez», dijo Cecilia automáticamente, y luego se corrigió. «Quiero decir, dijeron que su nombre sería Ricardo Jr., en honor a su abuelo, pero aún no están seguros». «No están seguros porque no lo conocen lo suficientemente bien como para nombrarlo», dije suavemente. «Porque él no es realmente su bebé, ¿verdad?». Cecilia se sentó pesadamente en el sofá. «No entiendo lo que está pasando. Se supone que usted está muerta. ¿Y Daniel y Valentina?» «Se supone que son padres en duelo que necesitaban ayuda con su recién nacido mientras lidiaban con asuntos familiares». «Cecilia, necesito que escuches con mucha atención. Este bebé no es el hijo biológico de Daniel y Valentina. Lo compraron a través de un arreglo ilegal de vientre de alquiler que resultó en la muerte de su madre biológica y trataron de asesinarme hace 6 días para poder robar mi herencia y criar a este niño como su heredero. Eso es imposible». Saqué las fotos que Daniel había tomado,
los documentos que había copiado del despacho de Daniel en casa, la evidencia de la operación criminal de Miranda Torres. Le mostré a Cecilia todo, observando su expresión cambiar de incredulidad a horror a medida que la magnitud de la conspiración se volvía clara. La adolescente que dio a luz a este bebé se llamaba Sara Aguilar, dije suavemente. Tenía 17 años, sin familia, sin sistema de apoyo. Le dijeron que estaba ayudando a una pareja amorosa que no podía tener hijos. Murió durante el parto en circunstancias sospechosas. Cecilia estaba llorando ahora, mirando al bebé con una nueva comprensión. Es un huérfano. Sí. Y si Daniel y Valentina se salen con la suya, crecerá pensando que ellos son sus padres, sin saber nunca que su verdadera madre murió para darle la vida. ¿Qué quiere que haga? Quiero que tomes fotos. Documenta todo lo que puedas sobre cómo lo tratan, lo que te dijeron, quién más estuvo involucrado, y luego quiero que me ayudes a asegurarme de que este bebé crezca sabiendo la verdad sobre de dónde vino. Cecilia se secó los ojos y asintió. Su verdadero nombre debería ser Ricardo Sara Ramírez, en honor a su abuelo y a su madre biológica. Eso es perfecto. Pasé una hora con Cecilia y el bebé Ricardo Sara, tomando fotos, documentando la configuración en mi antigua casa y explicando lo que sucedería a continuación. Cecilia acordó continuar cuidando al bebé mientras secretamente reunía evidencia y me mantenía informada sobre las actividades de Daniel y Valentina. Estarán de regreso alrededor del mediodía, me dijo mientras me preparaba para irme. Siempre vuelven a casa para el almuerzo para ver al bebé, hacer llamadas, ocuparse de los negocios. Perfecto. Para entonces habrán recibido mi primer mensaje. Mientras yo estaba hablando con Cecilia, Daniel Olvera estaba ocupado en el centro de la ciudad. Se había estacionado frente al edificio de la oficina de Miranda Torres con una lente telefoto, tomando fotos de Daniel y Valentina entrando al edificio, reuniéndose con Torres, estrechando las manos sobre lo que pensaban que era mi certificado de defunción legal. Pero el verdadero regalo fue lo que Mateo entregó a su bufete de abogados mientras estaban en la reunión. Yo había escrito una nota simple en papel de carta elegante. Queridos Daniel y Valentina, los reportes de mi muerte han sido grandemente exagerados. Necesitamos hablar. Con amor, mamá. PD, dale mis saludos al pequeño Ricardo Sara. Es hermoso. La nota fue entregada por un mensajero exactamente a las 11:47 a.m. Mientras todavía estaban en la oficina de Torres, finalizando el papeleo de la herencia, según Daniel Olvera, que observó desde el otro lado de la calle, los tres salieron corriendo del edificio minutos después de recibir la nota, con los rostros pálidos de pánico. La guerra psicológica había comenzado. Y esa tarde, cuando regresaron a mi antigua casa, esperando encontrar su cómoda conspiración intacta, descubrirían que su supuesta víctima muerta había estado muy ocupada. Porque no solo estaba viva, estaba enojada. Estaba armada con evidencia y estaba lista para la guerra. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que Ricardo me había comprado para nuestro 20 aniversario, cuando Daniel y Valentina regresaron a casa. Me coloqué para ser lo primero que vieran al entrar por la puerta principal. La expresión en sus rostros valió 6 días en el Golfo de México. Hola, queridos, dije agradablemente, sin levantarme. ¿Cómo estuvo la reunión? Espero que no hayan firmado nada importante mientras estuve fuera. Lo que sucedió a continuación cambió no solo mi vida, sino la de docenas de otras víctimas potenciales. Las investigaciones llevaron a la condena de Miranda Torres y sus cómplices, incluyendo a mi propio hijo y nuera. El pequeño Ricardo Sara encontró un hogar amoroso conmigo, y juntos creamos un nuevo tipo de familia, una basada en la verdad, la justicia y el amor que elegimos dar, no en la sangre o la obligación. A veces, cuando miro el rostro dormido de mi nieto, todavía veo rasgos de Sara Aguilar, la joven madre que nunca conocerá. Me prometí a mí misma que él crecerá sabiendo de dónde vino, de una madre valiente que quería darle una vida mejor y de una abuela que cruzó el infierno mismo para asegurarse de que tuviera esa oportunidad.
Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que aparece en la pantalla porque en él hay una historia de traición y giros como nunca antes has visto.